Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a su clase Ven, sígueme con Julio Silverio. En este día estaremos estudiando Segunda de Nefi desde el capítulo 26 hasta el capítulo 30, lo que corresponde a la semana del 11 al 17 de marzo. Estaremos aprendiendo acerca de las profecías de Nefi con respecto a los postreros días o con respecto a los días en los que estamos viviendo. En Segunda de Nefi 26, versículo 14, él dice: Mas he aquí os profetizo concerniente a los postreros días, los días en los que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres. Como profeta y vidente, Nefi tuvo el privilegio de poder ver nuestros días, de ver las condiciones que regirían en este mundo, sobre las condiciones políticas con respecto a las iglesias que se formarían, mas no para el Señor, sobre cómo los gentiles tendrían la oportunidad de recibir el Evangelio y de que desde ello el Evangelio llegaría hacia los judíos, cuáles serían las circunstancias bajo las cuales se recibiría el libro de Mormón, y sobre los testigos y sobre muchas cosas puntuales que solamente un profeta del Señor podía ver en el futuro. Le agradezco mucho el seguimiento que dan a estas clases y les invito que por favor, si usted entiende que el contenido de estas clases en videos pueden servirle de ayuda a otras personas, que usted pueda compartirlo. Comparte esos videos en sus redes sociales, compártalos a través de WhatsApp, de Facebook, y también denle me gusta. Y me gustaría mucho también leer sus comentarios, saber desde dónde me está siguiendo, y también escuchar sus sugerencias. Muchas cosas puede ser que se pasen. El libro de Mormón es un libro tan amplio. Podemos aprender tanto a través del Espíritu Santo o el Espíritu de profecías en nosotros. Y de acuerdo con nuestra preparación y la voluntad del Señor, usted puede entender, comprender más cosas o entender el mensaje del Señor de una manera que a lo mejor yo no lo pueda ver. Y me encantaría mucho que usted me comentara. Y de esa manera podemos crecer y nos edificamos juntamente. Pues bien, Nefi en estos capítulos se dedica a hablarnos con respecto al futuro. Al futuro como él lo ve, unos 1000 años, 2000 años después de Cristo. Y es interesante cómo él pudo ver cosas que realmente estamos viviendo hoy en día. Y vamos a comenzar sobre la parte donde profetiza acerca de lo que es una obra maravillosa y un prodigio. Y con esto él cita a Isaías. Es Isaías quien dice que el Señor le manifestó que procedería a llevar a cabo una obra maravillosa y un prodigio. En el versículo 26 de 2 de Nefi 27 dice: Procederé yo por tanto a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. Eso también lo podemos ver en Isaías capítulo 29. Dice: sí, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Y hay de aquellos que procuren con afán esconder sus designios del Señor, y sus obras se hacen en las tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y dicen también: ciertamente tu obra de trastornar las cosas de arriba a abajo será estimada como el barro del alfarero. Mas he aquí, dice el Señor de los ejércitos, les mostraré que conozco todas sus obras. Pues ¿acaso dirá la obra del artífice: él no me hizo? ¿O dirá lo construido del constructor: no tenía inteligencia? Entonces sigue diciendo acerca de un libro que va a aparecer. En el versículo 29 dice: en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de medio de la oscuridad y de las tinieblas. El Señor se refirió a través de su profeta Isaías, y ahora Nefi, parafraseando Isaías, otra vez lo repite, de que en la restauración del Evangelio hoy en día sería una obra maravillosa y un prodigio, que comenzaría con este jovencito que ya conocemos, con José Smith, quien, fruto de la pregunta que sintió en su corazón acerca de cuál era la iglesia verdadera o a cuál debía unirse, tuvo esa maravillosa visión donde el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo personalmente se les aparecieron y le citaron incluso
un versículo de Isaías, que más adelante lo veremos también acá. Y de ahí en adelante comenzó entonces esta gran obra y un prodigio con la traída a la luz del libro de Mormón y con todos los milagros que acompañaron toda esta gran obra. Entonces en los versículos 6 y 7 vamos a aprender más con respecto a esto. Dice Nefi: y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. Y he aquí el libro estará sellado, y en él habrá una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Entonces habla acerca de un libro que tendrá una parte que estará sellada. Luego supimos que por el testimonio de los testigos, los 3 testigos del libro de Mormón, que habían una parte de las planchas de oro que estaban selladas. Y se ha profetizado mucho, se ha hablado mucho con respecto a que esta parte no será dada a conocer, sino hasta que el Señor en su sabiduría entienda que estamos listos para recibirla. Entonces habla de que lo que pasaría, y de hecho pasó, de que el libro, las palabras del libro serán entregadas a un hombre sabio e instruido. Y esto es la historia que ocurrió con Martin Harris, que Smith le escribió en páginas los caracteres que él estaba traduciendo, los cuales fueron llevados donde un científico de la época llamado Charles Anton, quien al verlo certificó y dijo que realmente parecían caracteres egipcios. Y entonces, cuando le preguntó ¿y cómo recibieron esto? O sea, ¿cómo tienen este material? Y Martin Harris le explicó la manera gloriosa y angelical como le fueron entregadas las planchas a José Smith. Entonces, este profesor, luego de haberle entregado un certificado de autenticidad, se lo quitó y lo rompió diciendo que no existían tales cosas como ángeles volviendo aquí a la tierra. Pero lo interesante es que todo esto estaba profetizado en Isaías, y luego entonces Nefi, con su don de vidente, con el espíritu de profecía, pudo entonces reescribirlo y darnos aún más luz y conocimiento con respecto a esto que ocurrió. Podemos también ver esto mismo, está en Isaías 29, del 11 al 12, del versículo 27, en el capítulo 27, de los versículos 12 y 13, habla sobre los testigos. Dice: por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo, para que no lo vea ojo alguno, salvo 3 testigos que lo verán por el poder de Dios, además de aquel a quien el libro será entregado, y testificarán de la verdad del libro y de las cosas que contienen. Nefi profetizaba en estos versículos de que 3 hombres serían testigos especiales y verían el libro de manera íntegra y testificarían al mundo de su veracidad. Y ya conocemos esto, lo vimos en la primera lección de Ven Sígueme de este año, a donde pudimos leer sobre el testimonio de los 3 testigos y luego el testimonio de los 8 testigos. Porque en el versículo 13 entonces también habla sobre otros testigos. Dice: y nadie más lo verá sino unos pocos, conforme a la voluntad de Dios, para dar testimonio de su palabra a los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ha dicho que las palabras de los fieles hablarán cual si fuera de entre los muertos. Y en esto, otros profetas como Moroni, en Moroni capítulo 10, versículo 27, habla acerca de eso, de que sus palabras serían como si los muertos estuviesen hablando a nosotros. Y de hecho es así, porque el libro de Mormón no fue escrito directamente para los habitantes del continente americano. O sea, el libro de manera íntegra, ellos no lo tuvieron, sino que fue una recopilación de Mormón, luego de Moroni, y fue Moroni al final el único que tuvo realmente toda la recopilación en sus manos. Entonces ya el pueblo había desaparecido, ya los nefitas habían sido destruidos y quedaban solamente los lamanitas, los cuales habían degenerado en incredulidad y andaban matando a todas aquellas personas que no negaran a Cristo. De manera que si ellos encontraban a Moroni, que anduvo errante y escondiéndose de los lamanitas, lo iban a matar y iban a destruir ese registro que tomó tantos siglos poder compilarlo, y que hoy en día lo tenemos íntegramente como el libro de Mormón. Solamente nos faltan las partes selladas, que como ya se ha mencionado, en su debido y propio tiempo el Señor lo va a manifestar y podremos saber entonces allí que el Señor realmente nos impidió conocer en algún momento, y que luego entonces
lo va a manifestar a través de su poder en su debido y propio momento. En el capítulo 26 también Nefi habla acerca de las iniquidades que él vio en las iglesias en los postreros días. Iglesias que fueron creadas, mas no para el Señor. Posiblemente con la fachada diciendo que siguen al Señor, mas sin embargo en su accionar, en la manera como tratan a los hijos de Dios, a sus seguidores, entonces hacen lo contrario, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Dice, con sus labios honrando al Señor, mas su corazón estando lejos de ellos. También eso está en Isaías y también está en esos capítulos que estamos leyendo. El Señor incluso hasta habló abiertamente acerca de esto. Dijo que en los últimos días delante de Él, en el día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Mas Él le va a decir, nunca os conocí. De hecho, hay muchas personas que utilizan el nombre del Señor y en el nombre del Señor se benefician. Y es cosa realmente muy lamentable que muchas personas con necesidades, muchas personas que no conocen toda la verdad, y hay gente que lamentablemente se aprovechan de esa ignorancia. Vamos a leer en el capítulo 26 a partir de versículos 20 y 21 de segunda de Nefi. Dice, y los gentiles se ensalzan con la soberbia de sus ojos y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero y han establecido muchas iglesias. Sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios y se predican sus propias sabidurías y su propia instrucción para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Y se edifican muchas iglesias que causan envidias y contiendas y malicia. Más adelante, en el capítulo 28, versículos 3 y 4, él sigue hablando sobre las características de estas iglesias. Dice, porque sucederá que en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra, he aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás, yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Entonces también tenemos, muy interesante, del capítulo 8 de Mormón, también Moroni habla acerca del futuro. Él también tuvo el privilegio de ver nuestro futuro, de ver nuestros tiempos y de ver cómo serían las iglesias hoy en día que no fueron creadas para el Señor. Y entre las características, está desde el versículo 28 en adelante, él dice, sí sucederá en un día en que se negará el poder de Dios. Está diciendo que el libro de Mormón llegaría en un día en que se va a negar el poder de Dios. Y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Es una acusación bastante seria. Y sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humos en países extranjeros. Luego el versículo 32. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. No voy a mencionar nombre de iglesias. En realidad nosotros respetamos todas las creencias, respetamos a todas las personas que sinceramente están buscando de Cristo y respetamos todas las denominaciones. Y no es nuestro interés en ningún momento denigrar ni hablar mal de ninguna institución ni de ninguna iglesia. Pero sí sabemos, sí yo sé que este caso se da. Hay muchas instituciones, yo tengo amigos en instituciones a cuales respeto mucho, pero que se nota un hincapié, un énfasis muy grande en lo que es la parte económica. Ellos tienen sus bases bíblicas y se justifican, y bueno, yo respeto esto. Pero bueno, estoy hablando directamente de lo que profetizó Moroni y lo que profetizó Nefi con respecto a esto, que las iglesias le dirían a la gente, vengan, y que por su dinero van a ser perdonados sus pecados. Yo he escuchado esto y he sido testigo de situaciones así en personas que yo conozco. Sigue en el versículo 33. Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucros? O sea, él está dando por sentado que muchas personas establecen iglesias con el objetivo de lucrarse, o sea, de recibir beneficios para ellos.
y de estar bien económicamente. ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí examinar las revelaciones de Dios, pues he aquí llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas estas cosas. Y he aquí el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. Recuerden que estos profetas estaban escribiendo para nosotros. Tenían que imaginarse el escenario o tenían obviamente que recibir una revelación del Señor para que le hiciera ver el mundo y la sociedad en la que viviríamos, los desafíos que tendríamos. Entonces dice el versículo 35 de Mormón 8, he aquí os hablo como si os hallaseis presente, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. Sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones. Y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, a grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia, las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Wow, eso está profundo. Él está diciendo que todas las iglesias, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de sus corazones. Porque aquí amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres, los necesitados, los enfermos y los afligidos. Wow. Esto realmente me llama mucho la atención, porque en realidad es como es que estos profetas tuvieron un reportaje bien claro de cada una de las cosas de las cuales están profetizando. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros que os vendéis por lo que se corrompe. ¿Por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? ¿Por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo venganza sobre vuestra cabeza? Volvemos. Eso es Moroni. Cómo Moroni estaba viendo el tiempo en el que estamos viviendo. Cómo tantas iglesias se han corrompido por el orgullo. En el capítulo 28 de Segunda de Nefi dice, seguimos, ya leímos el versículo 3 y el 4. Bien, entonces el 5 dice, y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. Y aquí escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis. Pues hoy ya no es un Dios de milagros y ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán, estamos hablando de las iglesias, de lo que se va a decir o lo que se está diciendo en algunos púlpitos. Sí, habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, no obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Hablando de más o menos un evangelio light, como diviértete a algunas cosas, arrepiéntete, que el Señor es tan misericordioso, tan bueno, tan justo y en su divina gracia nos va a salvar a todos. Dice, Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, o sea, si es que somos culpables, no es que lo estamos asumiendo, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Y eso es lo que muchas personas, millones de personas están siguiendo. A maestros y sacerdotes que le predican según estas palabras, que les prometen que serán salvados en sus pecados, que sin importar qué tan graves sean sus pecados, solamente tienen que arrepentirse un poquito
y el Señor va a castigarnos un poco y finalmente nos vamos a salvar. Y ahí viene entonces esas concesiones, como, miente un poco, eso no es nada. Y no importa que tú le hagas daño a tu prójimo, no importa que mientas un poco, no importa que tiendas trampa, porque el Señor finalmente va a justificar que cometamos esos pecados pequeños. Seguimos en el capítulo 28, versículo 12. Dice, a causa del orgullo y a causa de los falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza, y por motivo del orgullo, de la iniquidad de abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvos unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Eso me recuerda en Doctrina y Convenios que dice que hay mucha gente entre todos los partidos y religiones que no llegan a la verdad porque no saben dónde encontrarla. Eso me recuerda en Doctrina y Convenios donde el Señor dice que hay muchas personas entre todos los partidos y religiones que no llegan a la verdad porque no saben dónde encontrarla. Y esto va de acuerdo con lo que dice en el versículo 14, que hay algunos pocos que quieren seguir a Cristo de todo corazón. En todas las iglesias, en todas las religiones hay personas que quieren seguir a Cristo de todo corazón, pero aquellos que le guían son como guías ciegos y que los desvían hacia senderos oscuros, enseñándoles falsas doctrinas. Vamos a ver un resumen de cuáles son entonces todas las enseñanzas apóstatas que vio Nefi como profeta y también Moroni, que sería una característica de las iglesias creadas, mas no para Cristo, hoy en día. Según las características que he podido resumir, están que esas iglesias hoy en día menospreciarían el poder de Dios, también los milagros de Dios. Se predicarían su propia sabiduría y su propio conocimiento. Edificarían iglesias que causarían envidia, contienda y malicia. Contenderán unas contra la otra. O sea, que no solamente buscarán al Señor, o según ellos buscarán al Señor, sino que se van a perseguir unas con otras. Sus sacerdotes van a disputar entre sí. Eso lo estamos viendo muy a menudo hoy en día. También negarán al Espíritu Santo. Hablarán de otros espíritus que dirán que es el Espíritu Santo, pero no el verdadero Espíritu Santo. Negarán el poder de Dios, dirán que Dios ya no efectúa milagros. Enseñarán falsas e insensatas doctrinas. Aman al dinero y su ropa lujosa más de lo que aman a los pobres. Sus maestros y líderes se envanecerán en el orgullo de sus corazones. Tratarán de ocultar sus obras del Señor. Sus obras se harán en las tinieblas. Envidian a los miembros de sus iglesias. Ofrecen perdonar pecados por dinero, roban a los pobres por causa de sus bellos santuarios y sus ricas vestiduras. O sea, si la iglesia es muy bella y su vestidura es muy rica, entonces se aprovechan de los pobres para poder mantener ese estilo de vida. Persiguen a los mansos y a los pobres de corazón. Entonces el objetivo final de esas iglesias es enriquecerse y moler la faz de los pobres, obtener lucro y alabanza del mundo y constituirse a sí mismo como una luz al mundo, que esto es lo que se llama superchería sacerdotal. También en el capítulo 28, Nefi pudo ver y aún profetizó con respecto a las condiciones que habría hoy en día en lo que tiene que ver con el reino de Satanás y sus dominios. Sabemos que esta es una época donde Satanás tiene muchos recursos, muchas personas que le sirven, algunos de manera explícita, que se decidieron seguirle y servirle, y otros que lo hacen de una manera, entre comillas, inocente, pero sí saben que están haciendo cosas malas. Y en los versículos 19 hasta el 22 dice, porque el reino del diablo ha de estremecerse y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse. O el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas y serán movidos a cólera y perecerán. Que ahí que muchas personas están equivocados. Satanás no va a apoyar a los siervos que le siguen. Él lo abandona al final. En Alma 30, versículo 60, habla sobre cómo abandonó a Corijor
Y dice Mormón, y así vemos que Satanás no va a apoyar a sus siervos en el último día. Vamos a leerlo. Porque al final sabemos que podemos contar con el apoyo del Señor y que Él cumplirá cada promesa que nos ha hecho. Mas, sin embargo, Satanás no nos va a recompensar con ninguna bendición eterna. Dice el versículo 60 de Alma 30, y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Volvemos de nuevo al versículo 19 de 2 de Nefi 28. Dice que los que sigan a Satanás, él lo va a prender con sus sempiternas cadenas y serán movidos a cólera y perecerán. Porque aquí en aquel día él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Solamente hay que ver las noticias, solamente hay que ver instituciones mundiales que están haciendo planes de cómo mejorar el mundo, pero sus planes no tienen a Dios. Y se burlan de todo lo que es divino, de todo lo que viene de Dios, diciendo que esas cosas que el Señor hizo, como el matrimonio, la familia, el género, que todas estas son cosas antiguas que sirvieron en algún momento, pero que estamos en una nueva época, una época moderna. Estamos viviendo una época postmoderna, a donde ya Dios no es el centro, sino el hombre es el centro. Y estas teorías tienen sus nombres y se predican mucho en las universidades, se hacen reuniones, se escriben libros. Hay instituciones que destinan fondos para que estas teorías y esos movimientos filosóficos crezcan en todo el mundo y se le enseñen a los niños en las escuelas, se le enseña a la gente en la televisión, en las películas que vemos, incluso se incluyen esas filosofías de manera explícita y de manera implícita, tratando de convencernos a nosotros de que creamos en algo diferente a lo que el Señor ha puesto en las Escrituras a través de sus profetas. Y esto es lo que Satanás está haciendo. Esa es su obra, enfurecer el corazón de los hijos de los hombres contra lo que es bueno. Contra lo que es bueno, porque todo lo que es bueno viene de Dios, pero lo que es malo de mal procede, y sabemos de quién procede todo mal. Pero también Él tendrá otro plan. Primero, un plan contra aquellos que a lo mejor creen que están haciendo la cosa correcta, pero que le dan la espalda a Dios y ponen todo lo que tiene que ver con Dios y su evangelio como algo ya del pasado, algo que hoy en día no se aplica. Por eso que esta es la época a donde más personas dicen que no creen en Dios, a donde más personas se burlan del evangelio y de nosotros que profesamos ser cristianos. Pero el plan de Satanás también está dirigido a aquellos que creen, aquellos que decimos que somos cristianos, aquellos que vamos a la iglesia, aquellos que decimos realmente que seguimos al Señor y que vamos a obedecer sus convenios. Pero entonces el plan con los creyentes, el plan con los miembros de la iglesia, con los verdaderos seguidores y fieles al Evangelio de Jesucristo es distinto. Es un plan para adormecer, para hacernos creer que todo está bien y hacernos que nos durmamos en los laureles. Dice el 21, y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión. Si Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y aquí a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno y les dice, yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay liberación. O sea, miren cuál es el plan. Miren cómo él realmente tiene diseñado toda una estrategia para hacerle daño a todo aquel que quiera seguir al Señor, pero también para destruir el plan de Dios, para destruir el concepto que Dios estableció desde la creación del mundo con respecto a la familia, con respecto a Jesucristo. Y Satanás, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, él no lo quiere. Y él va a buscar la manera, ya sea sutil o ya sea de una manera muy clara y explícita, de contradecirlo. Entonces, a algunos será con seguridad carnal, diciendo que todo está bien, no hay que hacer mucho trabajo porque todo está bien, ya la iglesia está establecida,
¿qué importa que yo no vaya este domingo? Porque eso no es nada. Y comenzamos con eso no es nada, con lo permisivo, y comenzamos a hacer algunas cosas que van en contra de los mandamientos, pero lo vamos haciendo de a poquito. Y eso no es nada que yo haga esto hoy, eso no es nada que yo tome un poquito de esto, nada. Eso no es nada, un poquito, una mentira piadosa, una mentira gris, un poquito aquí, un poquito allí, porque eso no es nada. Y entonces con esa seguridad carnal, Satanás nos va adormeciendo hasta que ya estamos tan amarrados con sus eternas cadenas que se nos hace muy difícil volver de nuevo a estar bien con el Señor. Pero también están estos que se creen que conocen toda la verdad, de esos científicos que dicen que en realidad no existe el diablo, que no existe el infierno, que todo eso es un invento de los cristianos en la Biblia para dar miedo, para asustar a la gente. Es un plan bien elaborado, porque en realidad él se dirige a los ingenuos, a aquellos que creen en cualquier cosa, pero no quieren creer en Dios. Se dirige a aquellos que hemos creído y que estamos en la iglesia y nos adormece. Bueno, si ya tú dices que estás en la iglesia, si ya tienes un testimonio de la iglesia, vamos a hacer que todas tus cosas las dejes para mañana. ¿Quieres ir al templo? Bueno, no vaya hoy, ve después. Así hay muchas personas que viven cerca de los templos y les pasa semanas, meses, años sin ir al templo. Y no necesariamente porque no sean dignos de entrar al templo, sino porque Satanás lo va adormeciendo y para después, y así dejan de ayunar, dejan de pagar diezmo y se van como durmiendo en sus laureles. Y Satanás así lo va jalando para su lado. Y ya el testimonio que tenía muy firme, muy fuerte, esa lámpara que su luz era tan brillante que lo iluminaba a todos los demás, ya va perdiendo esa luz porque dejan de hacer las cosas simples y sencillas, dejan de leer las escrituras, dejan de ir a la iglesia, dejan de cumplir con sus asignaciones y llamamientos, y así Satanás sabiamente lo va aprendiendo y lo va amarrando con sus cadenas eternas. Pero también Satanás tiene un plan con aquellos que son los científicos, los sabios. Ese sutil plan del maligno, dice 2 de Nefi 9. Esos sabios que creen que lo saben todo. Pues a esto de entonces Satanás le dice, no hay infierno, eso no existe, no hay diablo, yo no soy el diablo. Eso es un invento que está en la Biblia, pero eso no existe realmente. El infierno es uno mismo, con la cosa mala que uno hace, que lo que tú haces aquí lo vas a pagar aquí mismo. Y entonces todas las cosas que están en el Evangelio, Satanás las contradice. Y todo lo que es de Dios, todo lo que representa a Jesucristo, también lo contradice. Y utiliza personas que supuestamente son muy sabios, muy inteligentes según la sabiduría y la ciencia del mundo, para que sean lo que nos digan desde los púlpitos, en las universidades, en las escuelas, que escriban en los libros de texto todas esas contradicciones, que digan que el hombre no fue creado por Dios, que la creación de Adán y Eva no fue real, que eso es algo poético, que realmente la creación vino a través de una serie de evolución y que tiene que ver con el mono y con muchas otras teorías que andan por allí. Que la tierra no fue creada por el Señor, el universo tampoco fue creado por el Señor, y que el Señor ni siquiera anda gobernando el universo, ni la tierra, ni el sol, ni nada, sino que todo esto se maneja de una manera al azar. Que lo que tenemos hoy en día, este maravilloso mundo, esta maravillosa naturaleza, este cuerpo perfecto que tenemos, vino al azar. Que eso vino a causa de una explosión en algún lugar y que por ahí de alguna forma todo se unificó de una forma mágica, sin que nadie esté de por medio, y así tenemos la vida aquí en la Tierra. Solamente en la Tierra, no hay ningún otro planeta conocido ha ocurrido eso, sino que esa explosión vino y casualmente creó vida aquí, en este planeta pequeño, en este sistema solar. Entonces, eso es lo que Satanás quiere que se predique, y de hecho ha logrado mucho éxito en ese sentido, porque es lo que se predica, es lo que se enseña en las universidades, en las escuelas, en los libros, en los foros de ciencia, porque hablar de Jesucristo, hablar de Dios, da vergüenza. La vergüenza del mundo es demasiado fuerte para que algunas personas puedan tomar como un texto las escrituras y decir, esto fue lo que Dios creó. Pues entonces Nefi sigue diciendo, hay del reposado en Sion, hay de aquel que diga, todo está bien. Entonces Nefi lo que te quiere decir a ti es que no todo está bien. No me digas porque, bueno, unos hermanos se pararon, dieron un testimonio de cómo se sintieron en el templo y que fue eso maravilloso. Pero si yo no he ido al templo, no puedo decir que todo está bien. Bueno,
Se reportó el 90% de las visitas en la Sociedad de Socorro, Quórum de Elder. Bueno, todo está bien, pero yo hice mis visitas. O sea, yo estoy realmente arrepintiéndome todos los días y estoy llevando mi vida en el orden como el Señor espera. Si la respuesta es no, pues entonces no todo está bien. Ahora, aquel que dice todo está bien, no hay problema, yo estoy perfecto, no necesito nada, no necesito al Señor, yo estoy bien. En realidad, hay de aquel que diga eso, es lo que nos dice Nefi. Ahora el versículo 26 me encanta. Hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Hay de aquel que cree más en esos científicos, en esa gente que niegan a Dios, en esos que dominan la ciencia, que pueden explicar todas esas teorías que van en contra de las Escrituras y que quieren llenarnos de duda. Hay de aquel que en vez de recurrir al poder de Dios y al don del Espíritu Santo para buscar respuestas a sus preguntas, que busca esas respuestas a través del mundo, a través del conocimiento del mundo que lo da Satanás. En este punto le digo, si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a un tema del Evangelio, alguna duda, algo que realmente le afecta a su testimonio, algo que tenga que ver con las doctrinas de la iglesia, con respecto a la historia o el pasado de la iglesia, no es en internet, no es con inteligencia artificial que usted va a recibir la respuesta correcta. La respuesta correcta se consigue, según dice el versículo 26, a través del poder de Dios y por medio del Espíritu Santo. Si usted quiere realmente salir de una duda, salir de una pregunta, tiene usted que invocar el poder de Dios y Él a través del Espíritu Santo ha prometido que nos hará saber la verdad de todas las cosas, no importa cuál sea su duda. Ahora el Espíritu Santo se manifiesta a usted a través de sentimientos que Satanás no puede imitar, sentimientos de gozo, de paz, de alegría, que solamente pueden venir de Dios para sellar un testimonio o de una verdad que hayamos recibido. Entonces, hay de aquel que rechace todo esto, que rechace el conocimiento que viene de Dios a través de su poder y a través del Espíritu Santo, que crea más a los hombres, que tenga más confianza en los hombres que en Dios. En el versículo 31 dice, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo. O sea, maldito es aquel que confía más en el hombre que en Dios. Dice, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos se han dado por el poder del Espíritu Santo. O sea, hay de aquel que en vez de escuchar a Dios, a sus profetas, a los líderes que el Señor nos ha puesto para aconsejarnos y para guiarnos, en vez de buscar la respuesta directamente de Dios. Pues eso fue lo que hizo José Smith. Leyendo Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no le dijo vayan a internet, vaya y pregúntele al profesor universitario, vaya y léase un libro en la universidad. No. Pídale a Dios o pregúntele a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero con una condición, pida con fe, sin dudar. Usted tiene que caminar ese camino si en algún momento usted tiene preguntas o falta de sabiduría. Pero no le pregunte a los enemigos de Dios, ni a los enemigos de su iglesia. Pregúntele directamente a Dios. Puede auxiliarse con personas que también tengan el temor de Dios. Que como dice aquí el versículo 31, que dice que somos malditos si escuchamos los preceptos de los hombres cuando enseñan cosas de los hombres. Ahora, salvo si sus preceptos son dados por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Señor muchas veces utiliza a hombres, los inspira para que hablen por medio del Espíritu Santo. Y esos hombres están entre nosotros. Son nuestros líderes, nuestros obispos, nuestro patriarca, nuestro presidente de estaca, los apóstoles, el profeta. Y la mejor fuente es Dios mismo. Y aún así, el Señor puede considerar prudente contestar tus oraciones a través de otras personas. Y siempre lo va a hacer a través de personas dignas, de personas que actúen bajo la influencia del Espíritu Santo. Y eso yo creo que es un excelente mensaje.
Podemos realmente seguir abundando más con respecto a estos capítulos, realmente llenos de profecías con respecto a nuestra época. Y aumentará el testimonio suyo, así como ha aumentado el mío, de que estos realmente eran profetas verdaderos, que tuvieron el privilegio y la bendición de ver nuestros días, de ver las complejidades que habrían en este mundo, las combinaciones secretas, la mentira, la corrupción que habría en este mundo, que casualmente es algo normal en todos nuestros países y todos los días los vemos. Pero también habla con respecto a esta obra maravillosa y un prodigio, del cual estamos siendo testigos, que aún no ha terminado porque esa restauración del Evangelio aún continúa. El Señor sigue revelando su voluntad a profetas, videntes y reveladores, y nosotros tenemos la oportunidad cada día de aumentar nuestro testimonio acerca de ellos, porque ellos hablan a través del Espíritu Santo. Y hemos leído en la doctrina de convenio que cuando ellos hablen a través del Espíritu Santo, lo que digan será la palabra de Dios, será la voluntad de Dios para salvación. Así que les invito a que sigamos creciendo y aprendiendo juntos, que siga leyendo usted directamente desde la fuente y que a medida que vaya leyendo, vaya usted marcando, busque un lápiz de color, un resaltador, o si no puede marcarlo en su dispositivo electrónico, en el celular o en una tablet, y va poniendo sus notas, porque el Señor puede manifestarle muchas cosas a usted de manera personal a medida que lea las escrituras, porque mira, Nefi estaba leyendo en Isaías, a medida que va leyendo en Isaías, el Señor le va manifestando nuevas cosas de manera personal e íntima a él. Así también usted y yo podemos aprender cosas que el Señor quiere decirnos a nosotros, pero primero tenemos que estar en el ambiente adecuado, en el lugar santo que hemos establecido para poder recibir revelación. Orar siempre, confiar más en Dios que en los hombres, solamente confiar en hombres que son inspirados por el Espíritu Santo. Creerle más a Dios que a todas las teorías que andan hoy en el mundo, que han sido propagadas y son sostenidas por Satanás. Yo sé que todas esas cosas son verdaderas y de verdad que me maravilla mucho cada día más cómo esos profetas realmente amaban a las personas que no conocían, nos amaban a nosotros, porque el Señor les mostró nuestra época y le mostró a nosotros, a ellos. Y ellos escribieron para nosotros y lo que han escrito realmente mueve nuestros corazones porque lo hicieron a través del Espíritu Santo. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.